Este día yo quiero hablarle de la relación que hay entre la unción y la liberación. Y quiero decir que no hay liberación si no hay unción. Entonces, si estamos buscando o procurando las liberaciones, más bien deberíamos de procurar la unción. Y si estamos procurando la unción, lo que necesitamos es al Espíritu Santo, que es el que trae consigo la unción. Pero vamos a hablar de este tema que yo creo que lo debo haber enseñado algunas N veces a la N potencia, ¿verdad? Usted póngale el número que quiera. Y son muchas en todos estos 38 años. Pero más que haberlo hablado, creo que lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Y en la medida que vayamos hablando, quizá el Señor nos traiga a memoria alguna vivencia que fue importante. En primer lugar, recordemos, Dios nos creó a su imagen y semejanza. O Dios creó al hombre o al ser humano a su imagen y semejanza. Y sabemos que el diablo vino para matar, para hurtar y destruir. Pero obviamente las cosas no se quedaron allí. Pero ¿cómo es que el diablo puede matar, hurtar y destruir? Fíjese que la primera cosa que él usa es la opresión. No es lo mismo opresión que posesión. Una persona no creyente, una persona que no tiene al Espíritu Santo en su espíritu, puede estar poseída. Pero un creyente que tiene al Espíritu Santo viviendo dentro de su espíritu no puede estar poseída, porque no hay comunión entre Cristo y Belial, ni entre la luz y las tinieblas. Una persona creyente puede estar oprimida, pero no poseída. Eso es importante entenderlo, porque es diferente cómo usted va a ministrar liberación a un poseído que a un oprimido. Entonces el diablo obviamente trata de poseer a las personas que no tienen a Cristo, pero también trata de perturbar a las que ya tienen a Cristo a través de oprimirlas. ¿Cómo los oprime? Bueno, a través de enfermedades, a través de tristeza, de dolor, de robarles afectos, personas que son importantes en su vida. Y por eso la opresión bien puede manifestarse como tristeza, como luto, como congoja, como depresión, como ansiedad y aún como tormento. Pero lo bueno de todo este día es que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo y liberarnos de todo ello. Y mire, el aplauso estuvo más o menos bueno. Yo espero que el próximo sea mejor, porque es para el Señor. Y usted dirá, bueno, si Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo, ¿por qué todavía vemos tanta opresión? Bueno, eso tiene mucho que ver con que nosotros le hayamos entregado completamente el corazón al Señor o no. Pero también tiene que ver con el hecho de que todavía nosotros estamos en cuerpos no glorificados que son propensos a que los ataque el enemigo, y por cuanto todavía son corruptibles, podemos padecer opresiones en forma de enfermedad. Pero quiero que por favor vaya conmigo a la cita clave de esta mañana, que es Isaías 61, los primeros 3 versos, que son los que hoy nos competen. Y esto tiene que ver con el título, ungido para liberar o unción para liberación, como lo quiera llamar. Y yo creo que esta escritura usted se la sabe hasta la saciedad. A principio de año estuvimos recordándola muchísimo. Así es que vamos a leer. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Quiero por favor que subraye sobre mí. ¿Usted recuerda lo que Jesús les contestó a los discípulos o a todos los que estaban allí cuando Él iba a ascender? Y le preguntaron que si Él iba a restaurar el reino de Israel en su segunda venida. Y Él les dijo, no les toca a ustedes conocer los tiempos, las sazones de los tiempos, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea,
el que venga el Espíritu Santo sobre nosotros está directamente relacionado con la unción y con el poder. Repito, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. No dice está conmigo, no dijo está a la par mía, dijo está sobre mí. Muy importante, porque me ungió Jehová. En otras palabras, para que alguien pueda decir que está ungido por el Señor, es porque el Espíritu Santo vino sobre él. Póngalo ahí, si usted es una persona matemática y escribe como en axiomas, pues entonces así póngalo. Sobre mí igual ungido. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Yo después le voy a hacer así como un resumen, un cuadro para más fácil comprensión. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. A consolar a todos los enlutados, no a algunos, a todos. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Quiero que vea que aquí dice que Jesús ya ungido vino, porque aunque es el profeta Isaías el que lo está declarando, él se está poniendo en la posición de Jesús. Y entonces aquí dice que Jesús también vino a ordenar que se les cambie la condición. Dice que a los afligidos de Sión, en lugar de la ceniza que tienen sobre su cabeza, porque la ceniza sobre la frente, sobre la cabeza, denotaba que la persona estaba afligida, que la persona estaba en ayuno, que la persona había perdido algo. Se ponían en cilicio, o sea, con una ropa de bramante y con ceniza en su cabeza. De ahí viene la costumbre de la Iglesia Católica del miércoles de ceniza. Tiene que ver con aflicción, tiene que ver con ayuno, tiene que ver con pérdida. Pero Jesús vino para ordenar que se le cambie, que en lugar de la ceniza le den gloria. Y que en lugar del luto le den óleo de gozo, o sea, aceite de gozo. Porque hay un aceite de la unción que es hecho de especies aromáticas que tiene que ver con el gozo. Tiene que ver con la alegría, tiene que ver con el fruto del Espíritu. Y también Jesús vino a ordenar que se le dé un manto de alegría en vez de aquellos que tienen un espíritu angustiado. Una cosa es que su alma esté en angustia y otra cosa es que tenga un espíritu angustiado. La persona puede temporalmente tener el alma en angustia por alguna pérdida, por algún accidente, un fracaso, una enfermedad. Pero cuando ese temporal deja de ser temporal y se convierte en permanente, la persona llega a tener un espíritu angustiado. No sé si usted ha encontrado esas personas que usted habla con ellas y usted solo las oye y a usted le empieza a entrar como una desesperación, una ansiedad, porque la persona tiene un espíritu angustiado y usted lo está percibiendo. Entonces, Jesús vino para ser ungido, para ser enviado y una de las cosas para ordenar que todo esto fuera cambiado. Y qué lindo lo que viene como una respuesta. Dice que serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. No sé si tenemos ahí, si me proyectan ok, eso es como un cuadrito. Claro, yo lo tengo en una sola, aquí está en 2 partes, 2 páginas, pero como para hacerlo más simple. Número 1, uno es ungido para ser enviado. La unción no solamente es para usted decir yo soy ungido. No es solo para decir el Espíritu vino sobre mí. La unción tiene que ver con una labor que uno va a desarrollar. Y esa labor, para ella tenemos que ser enviados de parte del Señor. El Señor no nos va a enviar sin unción. Y si nos unge, nos va a enviar. Es decir, ambos van a la par. No vamos a ser enviados sin unción porque a nada vamos a perder el tiempo o a hacer carne de cañón, que el enemigo haga destrozos con nosotros. Así que más vale que vayamos siendo enviados
y ungido. Las dos cosas son necesarias. Ahora, ¿para qué fue enviado Jesús? Y yo puse allí 6 cosas: para predicar, para vendar, para publicar, para proclamar, para consolar y para ordenar. Aquí no está de la manera que yo lo tengo gráficamente para que sea más entendible. En la proyección usted tiene en negrillas, son 6 cosas. Vino para predicar, para vendar, para publicar, para proclamar, para consolar y ordenar que le den. Y ahí dice, entonces predicar buenas nuevas, vendar los quebrantados de corazón, publicar, y este me gusta mucho porque tiene que ver con lo que hablaremos hoy, libertar los cautivos y apertura de cárcel a los presos. Ningún cautivo puede predicar. Ningún cautivo puede profetizar, ningún cautivo puede adorar, ningún cautivo puede interceder, ningún cautivo puede enseñar. El que está en cautiverio no tiene libertad espiritual para hacer lo que Dios le mandó a hacer. Y el llamado puede estar, Dios puede haberle enviado a usted a hacer tal o cual cosa, pero si usted está en cautiverio, hasta que sea libre, va a poder hacer aquello para lo cual fue enviado. Entonces es importantísimo que todos nosotros encontremos libertad del cautiverio. Hay cautiverios que son de más tiempo, de más años, hay cautiverios que llevan poco tiempo, pero el asunto es que todos necesitamos salir de esos cautiverios. Y en otro momento quizá vamos a enseñar sobre los diferentes cautiverios. Y apertura de cárcel a los presos. Nosotros podemos haber sido libertados por Cristo y ya vamos a ver que la liberación es un proceso. Y lo primero es que fuimos justificados. Entonces en nuestro espíritu estamos libres, pero puede ser que aunque estemos libres en el espíritu, después fuimos encarcelados o fuimos llevados presos y necesitamos que nos abran esas cárceles para nosotros poder salir y hacer la obra para la cual Dios nos llamó. Usted se asombraría, pero en la iglesia del Señor hay más cautivos de lo que usted piensa. Hay más personas presa de lo que usted piensa. Y hay cosas que necesitan ser tratadas y a veces no las tratamos. Yo sé que la palabra es fuerte, es eficaz, pero la palabra tiene que venir con unción. Si la palabra no es dada con unción, no va a liberar a nadie, porque va a ser escrituras leídas solamente. Es la unción la que pudre los yugos de esclavitud. Abre los cerrojos de las cárceles. Y bueno, consolar a los enlutados y a ordenar que le den gloria por ceniza a los afligidos, óleo de gozo por luto y manto de alegría a los angustiados. La Escritura nos dice en el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 37 al 38, es una de las escrituras favoritas mías de la Biblia porque me confirma lo que estamos hablando. Dice Hechos 10, 37, 38, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu y Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo, este es el verso 38, anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Sanando a los oprimidos por el diablo es lo mismo que liberando. Y las opresiones se podían manifestar de diferentes formas y vamos a ver una que otra que algunos de los evangelistas nos muestran. Entonces, amados, esto nos confirma que fue necesario que el Señor Jesucristo fuera ungido y enviado para que luego Él pudiera liberar y sanar a todos los oprimidos por el diablo. Esta es la manera como Cristo vino para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo es que Cristo deshizo las obras que el diablo había hecho para pervertir el diseño original? A través de la unción que reposaba sobre Él. Así es que Él ha podido liberar. Bueno, la liberación es un proceso, le dije, y la liberación integral
incluye la liberación del espíritu, la liberación del alma y la liberación del cuerpo. La liberación del espíritu equivale a la justificación. La justificación es que Cristo pagó por nosotros la deuda. El pecado por el cual nosotros merecíamos ser condenados e ir al infierno, porque el primer hombre, el primer varón y la primera mujer pecaron. Ahora nosotros no tenemos que pagar esa culpa porque Cristo la pagó. Al ser justificados nosotros y al creer nosotros en ello, somos liberados en el Espíritu. Tenemos liberación en el Espíritu. Y por allí comienza toda la liberación. Es decir, que aún aquellos que hubiesen estado poseídos por demonios, al recibir al Señor Jesucristo y recibir el mérito de su salvación por nosotros, somos liberados a nivel del Espíritu. Es decir, ya demonios no pueden vivir dentro nuestro, el Espíritu Santo está en nosotros, ya no vamos al infierno, ¿verdad? Esa es una garantía que debemos de entender y conocer, pero no basta con la justificación, no basta con la liberación del Espíritu, allí comienza nuestro proceso. La liberación del Espíritu es gratuita, usted no tiene que pagar por ella, usted solo tiene que creer, Cristo pagó por ello. Pero allí es como que nos inscribieron a nosotros para que comenzáramos el proceso de liberación. Y todo el tiempo que estamos sobre la faz de la tierra, después de haber sido justificados, estamos en un proceso continuo y constante de liberación. No necesariamente que es que vamos a pasar a que nos impongan manos todos los días. El proceso de liberación comienza con la autoliberación a través de la palabra en nuestra vida, a través de buscar al Espíritu Santo más cada día, a través de exponernos a la unción para ser liberados, a través de la adoración. Todo esto tiene que ver con una autoliberación. Hay cosas que son más fuertes, que requieren que oren por nosotros o que nos ministren, o cuando hay un llamado específico quizá debemos de pasar, pero tenemos que comenzar por la autoliberación. Yo recuerdo cuando recién me había convertido, hubo un día que iba a haber una fogata, una reunión de jóvenes en la casa de una hermana aquí en la zona americana. Y ella era la esposa del gerente. Ella había prestado su patio para que ahí los jóvenes se reunieran. Y como nosotros estábamos liderando un grupo de jóvenes, los jóvenes de ese tiempo eran la pastora Yoli, la hermana Mirna, esos eran los jovencitos que teníamos en ese tiempo, ¿verdad? Y el pastor Remo, el hermano Marvin, bueno, etcétera. Pero recuerdo que estaba la fogata y estábamos comenzando, no sabíamos mucho, apenas estábamos empezando a estudiar la Biblia. Y yo me encuentro en el libro de los Hechos con que en aquel momento los que siguieron a Jesús habían llevado todos sus libros de brujería y de ocultismo para quemarlos. Y yo dije, pero sé que no lo dije porque yo quise, fue algo que el Espíritu puso en mí, que llevara todos los libros que yo tenía de ocultismo y de brujería y de espiritismo y de todas esas cosas para quemarlos. O sea, eso fue una autoliberación. Nadie me dijo que lo hiciera, pero yo lo leí en la palabra y yo deseaba obedecer a todo lo que la Escritura dijera. Así es que tomé todo ese montón de libros, los llevé a la fogata y los puse allí a que se quemaran. Y yo sé que eso fue un acto muy importante porque públicamente le estaba diciendo yo al enemigo, no quiero tener nada que ver contigo, no quiero saber más de las cosas que tú podías haberme dado, yo soy libre y soy de Cristo. Pero la liberación no termina ahí. Ese era un acto de liberación. Pero luego el Espíritu Santo me dice, tú tienes que limpiarte internamente de todo lo que absorbiste en todos esos libros que leíste. O sea, uno puede quemar los libros para no leerlos más, pero hay que ver todo lo que quedó adentro. Y eso aplica para todo y para todos.
¿verdad? No necesariamente solo brujería, hechicería, hay otro tipo de cosas. Entonces, ¿sabe que el enemigo puede operar desde el subconsciente a través de los sueños? Y hasta que nuestro subconsciente es liberado, entonces dejan de aparecer esos sueños. Así que debemos de estar alerta porque estamos en un proceso de liberación. Entonces, una vez que somos liberados en el espíritu, comienza la liberación del alma. Y sabemos que esto tiene que ver con la liberación de la mente, de las ideas, los pensamientos, pero también de las emociones y de nuestra propia voluntad. Ahora, ¿cómo somos liberados de las emociones? Antes de venir al Señor, todos nosotros de alguna manera éramos dirigidos o por los pensamientos o por las emociones. No teníamos al Espíritu Santo que nos guiara por su Espíritu. Creo que en su misericordia Él pudo habernos dirigido de alguna forma sin nosotros saberlo. Pero la mayoría de nosotros éramos dirigidos por las emociones. Y muchas veces nos preciábamos de decir, no, es que yo hago lo que siento. Es que yo, el impulso que siento, por ahí me voy. Y la mayor parte de las veces ese impulso tiene que ver con algo emocional, no necesariamente con algo de Dios ni algo espiritual. O alguien que tiene una mente muy fuerte, muy fortalecida, con ideas y pensamientos que se le han inculcado, dice, no, es que esto se tiene que hacer así y yo lo hago así. Entonces, aún todo eso tiene que ser liberado. Aún nuestra forma obstinada de pensar la tenemos que entregar. ¿Sabe qué? En el camino del Señor no es que usted va a decir, esto está bueno, esto está malo, esto dejo y esto quito. No es una canasta de supermercado. No es así que hay esto sí, esto no. No, es que cuando usted viene al Señor, todo tiene que ser puesto a sus pies. Todo, usted tiene que renunciar a todo. Y hay cosas que el Señor las va a limpiar y se las va a devolver. Porque a lo mejor el hecho en sí era correcto, pero la motivación o el origen no era correcto. Por eso todo lo tenemos que entregar y una vez que está todo a sus pies, Él lo limpia y Él lo devuelve. Por ejemplo, un artista, un pintor. Voy a decir un pintor, voy a poner el caso extremo, un pintor que pintaba solo desnudos, viene y se convierte al Señor. Y es obvio que no va a seguir pintando desnudos, ¿verdad? Pero no por eso va a decir, yo ya no pinto más. No, le entrega al Señor esa habilidad, esa destreza. El Señor lo limpia, sigue con la habilidad de pintar, pero el Señor le pone otros temas para pintar. Y lo mismo pasa con la música, con el baile, con todo, ¿verdad? Bueno, si alguien era maestro de zumba, de punta, de no sé qué, viene al Señor y se lo entrega al Señor. Y es un poquito raro que pueda seguir enseñando zumba y punta y eso probablemente va a ser una danzarina o un danzor para el Señor después de que haya limpiado esas motivaciones. O sea, hay gente que tiene conflictos con estas cosas, pero sinceramente cuando la razón de tu vida cambia y tu razón es Jesús y adorar al Señor, tú tienes que adorarlo con todo lo que haces y todo lo que tienes y todas las destrezas y todas las habilidades y todo tiene que ser para gloria del Señor. No es que vas a desechar tus habilidades y tus destrezas, sino que las vas a redirigir. Porque si tú sigues haciendo exactamente las mismas cosas que hacías antes, ¿qué liberación hay? No ha habido cambio. Tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio. Así es que la liberación del alma, yo considero que dura toda la vida. Es decir, hasta que Cristo venga o nos esté llevando, estamos siendo liberados todo el tiempo. Yo no sé usted, pero yo cada día encuentro una cosita más en mi alma que necesita ser liberada. Y hay cosas que nosotros somos los últimos en darnos cuenta que necesitan ser liberadas. Y una de ellas, y voy a hablar brevemente de ello, es la herida de rechazo. La herida de rechazo es algo que está en el alma. Pero el último que se da cuenta que tiene una herida de rechazo es el rechazado.
Y lamentablemente el que padece una herida de rechazo provoca rechazo en los que están a su alrededor. Y entonces cree que está siendo rechazado, pero el problema es que él o ella tienen una herida de rechazo. Y esa es una de las últimas cosas que nosotros nos damos cuenta. Y es algo que tiene que ser sanado y tiene que ser liberado. Y es parte de la liberación del alma. La sanidad interior es parte de la liberación del alma. Y bueno, luego tenemos la liberación del cuerpo, que es la tercera etapa de la liberación. No necesariamente va en ese orden, porque en mi caso, cuando yo recibí a Cristo, fui justificada, liberada en mi espíritu, simultáneamente fui liberada de enfermedades al mismo instante, en el mismo momento. Entonces es liberación del cuerpo, no tiene que esperar para ser liberado del alma, para ser liberado del cuerpo. Puede ocurrir simultáneamente con la justificación del espíritu, pero también la mayoría de las enfermedades están ligadas a problemas del alma. Están ligadas a amargura, están ligadas a tristeza, están ligadas a rechazo, están ligadas a opresión, a problemas de la mente, enfermedades psicosomáticas. Le hacen exámenes, no le encuentran nada, no saben qué es, más exámenes, no se sabe. Entonces cuando el médico no le halla, dice: es una enfermedad psicosomática. En otras palabras, usted ocupa una mula de liberación. Cuando le dicen eso, lo que ocupa es liberación. Es que no le encuentran. ¿Verdad, doctor? Menos mal que sos cristiano antes de médico. Entonces, a veces no sabemos, no nos damos cuenta, le buscan por todos lados. Y el origen puede tener que ver aún con los antepasados, ni siquiera con nosotros. Y está produciendo una enfermedad psicosomática. Por ejemplo, y tengo evidencia de eso hasta la saciedad, el asma bronquial. Yo le aseguro, 99.99% segura, que el asma bronquial proviene de espíritus inmundos y que es un género familiar, un espíritu generacional. Estaba recientemente, ya no me acuerdo dónde, tal vez Rigo se acuerda, estaba enseñando de este tema y yo llamé si había asmáticos. Y pasó un señor con una niña, un bebé, pero el Espíritu Santo me hace dirigirme al papá, no al bebé. Y papá creo que era. Y resulta que él era asmático y obviamente la niña era asmática, pero fueron liberados los dos, gracias al Señor. Fue recientemente, no recuerdo dónde, pero recientemente, tal vez fue del Espíritu Santo. Y todo descuido va a provocar un desequilibrio, un desbalance. Hay cosas que si usted no se cuida, le bajan las defensas. No solo las naturales, sino las espirituales. Hay defensas espirituales. Y entonces después es una enfermedad, otra enfermedad. El estrés. Por favor, el estrés, y no me digan no es estrés, es 4, bueno es 4, es 5, pero el estrés es una de las puertas abiertas a todas las enfermedades, porque el estrés le baja las defensas, tanto las espirituales como las emocionales como las físicas, y ahí penetran un montón de cosas. Pero como estamos en un cuerpo corruptible, no podemos, se puede intentar evitar algunas cosas. La vacuna es mejor que el tratamiento. Así que si la vacuna o la prevención está en su mano, hágalo. Hay un hijo aquí de la casa que llega a orar en las mañanas y yo le digo, asoleate en las mañanas para que te suba la vitamina D. Y el problema es que ahora nosotros andamos en carro y no nos asoleamos, ¿verdad? Entonces es necesario, y si se está bajando los niveles de vitamina D, que fácilmente se los puede medir, pues si no se va a solear, tómela. Pero tiene que subir su defensa. La gente de aquel tiempo, del tiempo bíblico, no tenían ese problema, se asoleaban todo el día y todos los días. No tenían que ir al gimnasio porque caminaban millas de millas, todo un día caminaban. Entonces nosotros tenemos que compensar todo eso. Hay un montón de cosas, usted dirá, ay, pero en Israel, ¿cómo comen pan? ¿Cómo comían pan? Pero era diferente. El gluten de ahora es distinto al que usaban ellos antes, porque le han agregado un montón de cosas para acelerar los procesos, porque ahora todo es comercial.
Allá no. Bueno, y usan la masa madre también, que es menos dañina. Pero nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo para que no sea tan propenso a enfermedades. Pero esta liberación será completada cuando el Señor venga o nos lleve a su presencia y tengamos cuerpos glorificados. Esos cuerpos ya no van a enfermarse, no van a ser corruptibles, esos cuerpos van a traspasar paredes, van a estar súper bien. Bien, mire lo que dice la Escritura. Dios habla hoy, pero es más o menos lo mismo en Reina Valera. Efesios 1:14. El Espíritu, hablando del Espíritu Santo, Espíritu con mayúscula, es el anticipo. Yo creo que Reina Valera dice las arras del Espíritu, que es lo mismo que anticipo, que nos garantiza la herencia que Dios nos ha de dar. Cuando haya completado nuestra liberación, dice Dios, habla hoy, por eso escogí esto, porque está más claro. Es decir, usted recibió al Espíritu Santo y esas son las arras, o esa es la garantía, esa es la prenda, es la prima, para que usted sepa que tiene derecho a toda la liberación y que cuando tenga cuerpos glorificados, que se complete la liberación, el Espíritu Santo en usted es la garantía de que usted va a recibir todo lo demás y la adopción de sus cuerpos mortales. Y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión para que todos alabemos su glorioso poder. Y luego Colosenses capítulo 1 versos 13 y 14 dice: Dios nos libró del poder de las tinieblas. Y aquí paro un momentito porque hay algunos que dicen del reino de las tinieblas. Falso, del poder de las tinieblas. Satanás no tiene un reino, tiene un dominio, tiene un trono, pero no tiene un reino. Entonces Dios nos libró del poder de las tinieblas y nos llevó, otros dicen nos trasladó, al reino de su amado Hijo, el único reino, y Jesucristo es el rey de ese reino. Fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable. Fuimos llevados de un lugar de oscuridad a un lugar de luz, al reino de su amado Hijo, por quien tenemos la liberación y el perdón de los pecados. O sea, cuando fuimos trasladados, ahí comenzó ese proceso de liberación, pero el Espíritu Santo en nosotros es la garantía de que el proceso se va a completar y de que nosotros vamos a ser libres plenamente aún del Espíritu. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura acerca de la liberación del Espíritu. Romanos 3, 22 al 25. Solo para que usted tenga una referencia bíblica de la liberación del Espíritu. Romanos 3, 22. Por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justos a todos los que creen. Está hablando de la justificación, pues no hay diferencia. Todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. En otros dice, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Es lo mismo. Pero Dios en su bondad y gratuitamente, o sea por gracia, los hace justos mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos, perdonando los pecados que habíamos cometido antes. Ya se lo expliqué en qué consistía la justificación, pero esta es el inicio de la liberación, es decir, la obra magistral de Cristo en la cruz del Calvario, el entregar su espíritu, el derramar su sangre, consiste en la liberación para nosotros, la justificación que inicia la liberación de nuestras vidas. Entonces, amados, si vemos lo anterior, podríamos decir que nosotros los creyentes hemos recibido perdón de pecados en Cristo, nadie más. Nadie más. Esos pecados son perdonados por Cristo Jesús, quien derramó su sangre por nosotros. Fuimos capacitados por el Padre para tenemos garantía de la plena liberación
eterna. Si usted ha creído en todo esto que hemos dicho, si usted sabe que la sangre de Cristo lo ha redimido, si usted sabe que fue justificado por el Señor Jesucristo y recibió perdón pleno de pecados, y usted sabe que recibió las arras del Espíritu, usted tiene la garantía de que su salvación se va a completar, que va a ser plena. Hoy solo 3 creen. O sea, no se va a quedar a medias. Va a recibir toda la liberación, hasta la redención plena con Cristo Jesús y con cuerpos glorificados. Nada quedará a medias. Usted tiene al Espíritu Santo, tiene esa garantía. No dude jamás. No dude pensando, ay, ¿será que cuando yo me muera, quién sabe si me voy a ir al cielo? Por favor, renuncie a ese pensamiento. Si usted tiene las arras del Espíritu, tiene la garantía de que usted tendrá la plena liberación eternamente y para siempre. Quiero comentar algunos casos de Jesús y la liberación. Entendamos que cuando el Señor Jesucristo estaba en su ministerio terrenal, Él estaba bajo la unción. Él había recibido la unción del Espíritu Santo. Él operaba en poder, ¿verdad? Pero todavía Jesús no había muerto y resucitado como para haberlos justificado. Aunque entendemos que la justificación, como es algo espiritual, nosotros podemos movernos, ¿verdad? Al pasado, presente y futuro. Pero cuando Jesús ministró liberación a las personas, normalmente estaba ministrando liberación de su cuerpo. O aún había personas que estaban endemoniados y los demonios salían, pero digamos que Jesús aún no los había justificado porque Él no había resucitado. Pero estamos creyendo que cuando Jesús resucitó, ellos creyeron, porque en sí creyeron en Jesús. Y que dije, como los tiempos de Dios, Él vive en la eternidad, esto se realiza aunque no se había realizado. ¿Me doy a entender? Podemos ir a la dispensación futura para aplicarlo al pasado y a la dispensación pasada para aplicarlo al futuro. Bueno, como dice el profeta Oscar, se comienza después del final y ahí es el principio, pero no lo voy a enredar con eso. Vamos a Lucas 13. Verso 10. Este es un caso de liberación del cuerpo. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Ya le dije la vez pasada que Él era especialista en hacer todo en el día de reposo para desafiar a todos los leguleyos, ¿verdad? Bueno, y había allí una mujer que desde hacía 18 años, ¿cuántos años? ¿Hay algún joven aquí de 18 años? Sin pena, ¿ok? Imagínate que pudieras haber estado toda tu vida así, qué terrible. 18 años, tenía espíritu de enfermedad. ¿Qué tenía? La Biblia fue muy específica, no dice tenía una enfermedad, no dice que tenía epilepsia, dice que tenía un espíritu de enfermedad. De hecho, no se da el diagnóstico, solo dice que era un espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Probablemente un médico y sobre todo un ortopeda que la hubiese visto le diría que tenía alguna hernia lumbar, ¿cierto? ¿En la qué? ¿En la L3, L4? ¿Cuál? Sí, más o menos. Y que no se podía enderezar. Es típico de alguien que tiene una hernia lumbar que no se puede enderezar. Pero aquí dice que era un espíritu de enfermedad. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Quiero que vea bien lo que ocurre aquí. Aquí la está liberando. Primero le dice que es libre de la enfermedad, o sea, es libre del espíritu de enfermedad. En otras palabras, es libre del demonio que la ha estado atormentando con esa enfermedad. Pero yo entiendo que ella, aunque el demonio había salido, todavía no se había enderezado. Entonces después le dice, y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego
y glorificaba a Dios. Aquí hubo un doble proceso. Primero le saca el demonio y después le impone manos para que se enderece. Hay muchas condiciones en las personas que pueden estar mezcladas, pueden estar combinadas. Requieren una liberación y después una sanidad. Y hay muchas manifestaciones de demonios que nosotros pensamos que son enfermedad. Y estoy recordando el caso de alguien, una hermana muy amada, muy preciosa. Ellos se habían mudado aquí a la Lima, y ella, la hermana, padecía de un tipo de urticaria, rash, como lo quiera llamar. Se le enronchaban las piernas, se le hacían casi llagas porque ella se rascaba y no había forma. Y oraban por ella, se oraba por ella y como que se aliviaba. Pero no le duraba ni un mes. Luego volvía otra vez y volvía otra vez. Y era como difícil. Mire, en el espíritu es como los médicos para hacer el diagnóstico. No se puede hacer solo por lo que mira. Tiene que ser el Espíritu Santo que le revele. Y recuerdo que una vez teníamos reunión en la casa, en la planta alta. Y estábamos ya preparándonos para la reunión. Entra ella con su esposo y Dios me dice: reprende espíritu de muerte. Qué raro. Pero le ministramos para que estaba profeta Iona ahí, para que fuera libre del espíritu de muerte. Ella tuvo una manifestación tremenda de liberación. Se le desapareció la urticaria, el rash para siempre jamás. Ahora, ¿qué cree usted que pasó ahí? La gente decía, o los médicos, porque ella fue a los médicos primero y después a que oraran por ella por sanidad. Y los médicos decían que era una alergia por contacto, era lo más lógico de pensar. Ella había estado lavando el piso de la casa donde se mudaron con cloro al vivo, ¿verdad? Y se había parado ahí y había rozado sus piernas. Era lógico de pensar que era una dermatitis por contacto y le daban medicinas para ello, se le calmaban, pero no. Pero el Espíritu Santo me revela algo. Esa casa donde ellos se mudaron había sido habitada por brujos antes. Y cuando ella, descalza, se puso a lavar la casa, ella fue contaminada del espíritu de muerte. Entonces, no es por lo que uno ve, ¿verdad? Porque aún como médicos, pues, la apariencia les puede jugar mal, y también espiritualmente. Uno pudo haber dicho, sea sano de tal cosa, pero cuando el Espíritu te dice algo particular, no dudes que es el Espíritu Santo que te está mostrando la raíz. No el síntoma lo puedes ver, pero la raíz no siempre la puedes ver a no ser que el Espíritu Santo te diga. Por eso es necesaria la unción, porque la revelación viene del Espíritu Santo y tiene que ver con la unción. Entonces, por la unción, ella fue liberada y nunca más volvió a tener un problema en sus pies. Así que no es solamente de decir, oremos por sanidad, reprendamos tal cosa, sino que el Espíritu de Dios nos va a hablar qué cosa es. Vamos a Mateo, capítulo 9, verso 32 al 34. Dice, mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado. ¿Por qué la Biblia lo pone así? Porque no era un mudo porque le cortaron la lengua, no era un mudo por consecuencia de una enfermedad, es que era mudo endemoniado. Por eso lo dejan bien explícito, ¿verdad? Hay muchas causas. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Claro, los fariseos no podían entender que era la unción la que estaba liberando. Pero entonces aquí vemos que alguien puede ser sordo, puede ser mudo, puede ser cojo, etcétera, por demonios. No solamente por situaciones físicas o de enfermedad. Vamos a Mateo 17, verso 14. ¿Sabe que algo importante
porque Dios, si yo estoy dando esta enseñanza otra vez, después de tantos años, es porque creo que Dios va a meter a gente aquí a liberación, a ministerio de liberación y a ser liberados, las dos cosas. Y que cuando Dios nos meta o nos ponga delante de alguien que tiene que ser liberado, no debe de tener temor, sino que debe de estar seguro que Dios está con él. Antes de leer esto recordé una escena. Un hombre joven, él era licenciado en administración y tecnología, no recuerdo, trabajaba en una empresa en San Pedro Sula. Él había sido drogadicto y tenía muchos problemas en su cabeza. Él deseaba ser libre, pero tenía mucha confusión en la mente. Y llegó una tarde, esa tarde estaba yo sola, profeta Jonan me estaba, ya eran después de las 5 de la tarde. Y me dijo, vengo porque yo quiero ser libre. Bueno, le dije, vamos a orar y vamos a ministrarte. Y recuerdo que le dije que se sentara en una silla, ahí donde nos reuníamos, y comenzamos a orar. En determinado momento, cuando se comienza a manifestar la liberación, el hombre quería estrangularme. Él levantó las manos y de pronto vi que se le quedaron las manos congeladas. Y él fue libre después. Y le dije, cuéntame ahora qué fue lo que te pasó. Y me dice, cuando usted empezó a orar, había una voz que me decía que la matara, que la estrangulara. Pero de pronto vi 2 manos fuertes, creo que eran ángeles, que detuvieron mis manos y yo ya no me pude mover. Y entonces, si Dios te manda, Dios te respalda y Dios va a estar contigo. No debes de tener temor si el Señor es el que te manda. Así es que, por terribles que sean las cosas, nada va a pasar. Nada va a pasar. Mateo 17, verso 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo. Nosotros decimos lunáticos a los que, según la luna, ¿verdad?, sí se revuelven. Y sí hay mucha relación. Porque muchas veces cae en el fuego, o sea, el demonio lo tiraba al fuego. Y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, pero aquí ya le estaba hablando a los discípulos, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? En otras palabras, no han aprendido nada, muchachos, ya me voy y ustedes no pueden ni sanar a este tipo. Tráenmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, ese estaba poseído, y este quedó sano desde aquella hora, o sea, dejó de ser lunático. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Hasta ahí llego y quiero explicarle algo. El verso, no sé si ahí mismo en el 20 o en el 21 dice, este género solo sale con ayuno y oración. Quiero decirle y que conste aquí y que quede para todos, ese versículo no está en el original de la Biblia. Ese versículo lo agregaron cuando tradujeron la Biblia, porque la traducción de la Biblia se hizo en tiempos en que los eruditos, los monjes se pasaban horas ayunando, horas orando. Entonces les pareció bien a ellos agregarle, este género solo sale con ayuno y oración, porque ellos oraban y ayunaban mucho. Quiero recalcarle, Jesús no reprendió el hecho de que no hubiesen ayunado ni orado. Jesús reprendió el hecho de que fueran incrédulos y que no tuvieran fe. Usted no puede decir, si lo llaman a las 12 de la noche, tenemos un endemoniado que se está manifestando. Y no estoy profetizando, pero por si acaso tómelo. Y usted no le va a decir, espéreme, me voy a meter 5 días en ayuno para ir a liberarlo. No puede. Quiero comentarle algo, solo para que agarre fuerza y valor. Estábamos recién convertidos y estaba Dios sacándonos de la renovación carismática católica. O sea, a mí me echaron de la iglesia católica. ¿Por qué cree que me echaron?
porque ungí con aceite a una hermana y Dios la sanó. Por eso me echaron. Porque me dijeron que solo los obispos podían ungir con aceite y solo los obispos podían hacer liberación. Así es que tuve que entregar todo a la iglesia y empezar de nuevo, empezar de cero. Teníamos un grupo bastante grande y lo devolvimos a la Iglesia Católica y empezamos otra vez. Pues estábamos en esa recién transición y nos reuníamos, por lo menos yo, con unas hermanas que se llamaban el Jardín del Señor. Jardineras, todas hoy día tienen cerca de 80. Tenemos, todavía no llego, pero éramos contemporáneas. Y entonces nos llaman a la 1, 2 de la mañana. Rebeca era una bebé en ese tiempo. Y entonces nos dicen, necesitamos que vengan. La hermana tal está, sí, era así la estatura de la hermana, delgadita. ¿Usted se acuerda, hermano? Está que hay 4 hombres y no la pueden sujetar. Da patadas, golpea a todos, agarra una tijera, quiere matar gente, está totalmente endemoniada. Solo ustedes nos pueden ayudar. Y yo, santo Dios, no hallamos a quien más llamar en la Lima. Así que fuimos con mi esposo y encontramos aquel cuadro, ¿verdad? Que la tenían agarrada y todo. El demonio empieza, recuerdo que te golpeó el reloj, ¿verdad? Y le dijo, ¿no te acuerdas? Yo sí. Y le dijo, lo primero que el demonio le dijo fue, ¿y por qué dejaron sola a la niña? No la deben de dejar sola. O sea, el enemigo va a tratar de manipular tus emociones o que te preocupes por algo, pero tienes que saber que el Señor está en control. Y estábamos en eso y orando, y en eso aparece una hermana que todavía se reunía en la Iglesia Católica. Y el demonio en ella, en esta mujer chiquitita, le dice, Yari, ¿vos qué haces con ellos? Si vos sos de los míos. Allí acabé de entender yo muchas cosas y darle gracias a Dios que me habían sacado. Pero para que usted sepa cómo aún el enemigo puede hablar. Ahora, fue una situación bien fuerte. En todos somos enseñados. Lo que quiero decirle que no importa que usted esté tiernito, bebecito, maduro, como sea, igual le puede tocar. Pero usted no tenga temor porque el Señor está con usted. Así es que, amados, lo importante es creer. Nosotros no podíamos en ese momento decirles, no, espérese, que vamos a hacer 3 días de ayuno y después vamos. El caso era emergente. No podíamos decir que íbamos a ir a orar y ayunar. Por eso uno tiene que estar siempre bien orado y bien ayunado y bien lleno de la palabra, porque en cualquier momento le puede tocar. No es que se va a preparar para eso. La Biblia nos dice, y la Biblia creyendo que es la palabra del Señor, en Juan 8, 31, 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Manténgalo ahí, ya vamos a concluir esto. Es importantísimo mantenernos en la palabra del Señor. Eso nos garantiza ser discípulos de Jesús. Usted tiene que ser en primer lugar discípulo de Jesús, no de un hombre, sino discípulos de Jesús. Y para ser discípulos de Jesús, usted tiene que permanecer en su palabra. Y Juan 8:34 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Verso 36, muy importante. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La seguridad que nosotros necesitamos tener es que ha sido Cristo quien nos ha libertado.
Ha sido Cristo quien nos ha justificado. Ha sido Cristo quien nos ha regado con su sangre. Ha sido Cristo quien nos ha sacado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado a su reino. Entonces, mis amados, ¿cuáles son los primeros requisitos para ser libres? En primer lugar, creer en el Señor Jesucristo. Hoy Pastora Marcia nos decía hace un rato, se activa el manto de salvación. Todo aquel que cree, venga. Si hay alguien que aún no ha creído, este es el momento de venir. ¿Por qué? Porque ese es el inicio de tu liberación. Allí está tu justificación. Entonces lo primero es creer en Jesucristo. Luego permanecer en su palabra. No salirse de la palabra del Señor. Ser verdaderamente sus discípulos. Conocer la verdad. ¿Qué es conocer la verdad? Conocer a Cristo. Él es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. Si lo conozco a Él, conozco la verdad. Haber sido liberados por Cristo, que es la verdad, y entonces caminar en libertad. Si usted sabe que usted ha sido liberado y que usted es verdaderamente libre, usted necesita caminar en esa libertad. No puede caminar agobiado como antes lo tenía el enemigo. Tiene que comenzar a caminar en la libertad con que Cristo lo hizo libre. Es muy importante que nosotros aún cambiemos posturas, costumbres, forma de hablar, actitudes, para que el enemigo no vuelva y nos atrape otra vez, sino que estamos declarando que somos libres y caminamos libres. En Lucas 11:20 nos dice las señales del reino, porque como los fariseos decían que Jesús echaba fuera demonios por el príncipe de los demonios, o sea, Belcebú. Entonces aquí vemos cómo se contrarresta esto. Dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, dice Jesús, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. O sea, a nosotros nos tenía atados el hombre fuerte, pero vino Cristo, el hombre más fuerte, nos liberó y le quitó a Satanás todas las armas que tenía y quitó el botín y nos dejó libres a nosotros. Él es más fuerte que el hombre fuerte que antes nos ataba. No importa de dónde nos haya sacado el Señor. Jesús es más fuerte en todas las áreas. Quiero que guarde en su corazón lo que le voy a decir ahorita en relación al diablo y a sus demonios. No le estoy dando publicidad, todo lo contrario. El diablo y sus demonios no tienen potestad ni dominio sobre nuestras vidas. Repito, el diablo y los demonios no tienen autoridad ni potestad sobre nuestras vidas, a no ser que, ¿dónde podrían tener autoridad? Que no haya un arrepentimiento genuino en nuestro corazón de la vida pasada. Si el arrepentimiento no es genuino y estamos a cada rato deseando la vida del mundo, allí hay una puerta abierta. A no ser que sigamos practicando el pecado y andando en las obras de la carne, allí tenemos una puerta abierta. A no ser que seamos altivos, desobedientes y rebeldes. La rebelión y la desobediencia son puertas abiertas al enemigo, y la altivez también, porque eso es lo que hizo caer a Luzbel. Y a no ser que exista un derecho legal del enemigo sobre nosotros. ¿Qué son derechos legales? Derechos legales para el enemigo son aquellas puertas abiertas que nosotros no hemos cerrado. No hay razón por la cual los demonios tengan potestad sobre nosotros si nosotros podemos liberarnos y limpiarnos y cerrar estas puertas. ¿Cuáles son las puertas? Falta de perdón en el corazón. Esa es la primera, porque el diablo puede imitar todo, pero no puede perdonar. Imposible que perdone. Entonces, si hay un resentimiento en su corazón, tarde o temprano va a volver a surgir. Entonces, eso es un asidero del enemigo.
que haya habido pacto previo con las tinieblas. Alguien que hizo un pacto con las tinieblas, que entregó su vida al diablo, que buscó brujería, que le hicieron amarres, que le hicieron trabajos y no ha renunciado de corazón, todavía allí hay un derecho del enemigo. La ignorancia o la imprudencia. Hay cosas que por ignorancia, por no conocer al Señor, podemos hacerlas y entonces nos exponemos nosotros. Por no tomar la autoridad de Dios que nos corresponde. Es decir, el enemigo puede venir a intimidarnos en nuestra mente y si no tomamos la autoridad que nos corresponde en Cristo, podríamos caer en las garras del enemigo. No permanecer en la palabra. Eso nos abre la puerta al enemigo. Poseer artículos contaminados o dedicados. ¿Qué quiere decir? Un artículo que le dieron a usted si le hicieron un trabajo en algún lugar o estoy teniendo una visión de alguien que fue a Esquipulas y compró allí algo para protegerlo, una medallita, algo que le dieron. Y usted todavía posee eso como un resguardo. Eso es una puerta abierta para el enemigo. Artículos contaminados, artículos que fueron dedicados al enemigo, que se trajo una piedra de Copán, de las ruinas, o cosas por el estilo. Esos pueden ser artículos que atraigan al enemigo si usted no cierra esas puertas. Levantarse, rebelarse contra un hombre, varón o mujer de Dios ungido. Padecer una herida de rechazo sin haber sanado. A veces nosotros podemos levantarnos en contra de los ministros de Dios sin que necesariamente digamos estoy en contra de usted. Pero podemos murmurar por atrás o podemos decir cosas que es levantarse en contra de la palabra que Dios manda a través de sus siervos. Entonces debemos examinar nuestro corazón y ver ¿Qué áreas todavía nosotros necesitamos entregar o necesitamos liberar o necesitamos sanar y renunciar? Sabe que todo lo que haya pasado por causa de nuestros padres o de nuestros antepasados, a este punto en que nosotros ya somos maduros y conocemos al Señor, eso no debería de existir, porque todos a este nivel ya deberíamos de haber perdonado y bendecido a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros ancestros y haber sanado de cualquier situación que nos afectó, de cosas que ellos hicieron, que lo hicieron en ignorancia, pero ya nosotros deberíamos de haber sanado eso. Entonces, amados, antes de orar, quiero decirles, recuerde esto, a libertad hemos sido llamados. No hemos sido llamados a estar en esclavitud, no hemos sido llamados a estar en cautiverio, hemos sido llamados a libertad. Así es que necesitamos en este día arrepentirnos de toda obra de muerte. Renunciar voluntariamente al pecado, aún al pecado en la mente, mental, aunque no lo hayamos ejecutado. Reconocer la obra de Cristo por nosotros, conocer la verdad, vivir en ella, desear la unción, cuidarla, atesorarla, ejercitar la fe, proclamar la palabra, amar y perdonar, no resentimientos. Y procurar la sanidad del rechazo. ¿Sabe cómo se obtiene sanidad del rechazo, mis amados? A través de la impartición o la revelación de la paternidad de Dios. Las personas con herida de rechazo solamente son sanadas cuando se les revela que Dios es su Padre. Profundamente se le tiene que revelar, no solo a un nivel intelectual. Así que póngase en pie, vamos a orar en este mediodía, este día, que es el día que hizo el Señor. ¿Y cuántos quieren ser plenamente libres? Todos, aunque ya seamos libres, podemos ser más libres todavía. La Biblia dice que el que está limpio, límpiese más todavía. El que está puro, purifíquese más. Siempre hay espacio para ser mejores. Así es que vamos a orar. Yonalana quiere subir con el equipo, gracias. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, recibimos tu palabra esta mañana o este mediodía.
abrimos nuestro corazón para recibir la palabra que viene de ti, viene de tu boca, viene de tu corazón. Señor, queremos renunciar en esta hora a todo aquello que nos estorba, que nos impide, a todo aquello, Señor, que estorba nuestra liberación. Queremos renunciar aún a sentimientos escondidos, aún a los errores que nos son ocultos. Queremos renunciar en esta hora, en el nombre de Jesús, aún a las motivaciones de nuestro corazón por las cuales hablamos, hacemos. Señor, quiero ser sano, sana de toda herida de rechazo, el rechazo que sufrí en el vientre de mi madre, el rechazo que sufrí cuando era niño, niña, el rechazo que sufrí por parte de los parientes, todo rechazo que fue manifestado en mi contra. Quiero sanidad, anhelo sanidad, perdono a mis padres, perdono a mis abuelos, perdono a las personas que me rechazaron, en el nombre de Jesús. Señor, quiero tener un corazón limpio, libre, alejado de resentimientos. Quiero ser libre, libre, libre en el nombre poderoso de Jesús.